invitado para hablar de esta audiencia, para hablar del significado y el alcance que tiene precisamente el caso de Rosendo Radilla, que se convierte pues en un caso paradigmático por muchas razones, como lo ha explicado la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, un caso paradigmático de la llamada Guerra Sucia mexicana. Yo le agradezco mucho esta noche que nos acompañe para conversar del caso a su hijo, a uno de sus hijos. Son muchos los hijos de Rosendo Radilla, 13 nacieron, 12 sobreviven. Uno de ellos es Rosendo Radilla Martínez, hijo del desaparecido Rosendo Radilla. Gracias, Rosendo, por estar esta noche aquí. Buenas noches, al contrario, gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido y buenas noches. Y se encuentra en este estudio también Juan Carlos Gutiérrez Contreras. Juan Carlos es el director de la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, que es una asociación civil, y abogado en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Bueno, con esta presentación, Juan Carlos, lo que trato de decir es que este es un caso, como ustedes mismos señalan, paradigmático. Tenemos el primer caso de un desaparecido en México que coloca al Estado mexicano en la obligación de explicar, en la obligación de rendir cuentas ante una instancia internacional con estas características. Y bueno, está a punto de ocurrir esta comparecencia y te pregunto qué va a pasar ahí, qué elementos están a la mesa, quién representa al Estado mexicano, qué tipo de señalamientos y de acusaciones se le hacen al Estado mexicano y qué tipo de respuestas esperamos de quienes vayan a representar a México en esta comparecencia internacional. Ok, muy bien. Bueno, el caso llega a la Corte Interamericana. Es importante mencionar que la Corte es la máxima instancia de justicia, máximo tribunal del continente americano de derechos humanos. En esta Corte Interamericana lo que nosotros estamos alegando es la responsabilidad integral del Estado mexicano. No se intenta probar la responsabilidad penal y subjetiva de nadie, sino la responsabilidad integral del Estado, de toda la estructura del Estado mexicano. Básicamente lo que se está alegando allí es una violación de los derechos que están consagrados en los instrumentos internacionales, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos. En concreto, la violación del derecho a la vida del señor Rosendo Radilla y a su integridad física, y además lo relacionado con la impunidad que se ha mantenido durante más de 30 años con todo este trasiego de muchas demandas ante las procuradurías, ante la Fiscalía Especial para Movimientos del Pasado, y especialmente el cómo la justicia militar o la jurisdicción militar entra a complementar todo este ciclo de impunidad en el que ha estado sometido este caso de la desaparición forzada del señor Radilla. Como tú bien mencionas, el caso es paradigmático. ¿Qué significa un caso paradigmático? Significa un caso que ejemplifica la situación que se da en un contexto, en la llamada Guerra Sucia, en el que se reportaron, de acuerdo a los informes oficiales y el de la CNDH también, más de 650 desapariciones en el estado de Guerrero y 430 especialmente en el municipio de Atoyac. Entonces lo que nosotros queremos plantear es cómo un caso refleja un patrón sistemático de impunidad, de desaparición forzada, de torturas, de agresiones cometidas por el ejército mexicano y que hasta el momento no tienen ninguna responsabilidad penal, no hay ninguna persona ni condenada ni sentenciada. El impacto que puede tener el caso de la Corte Interamericana es hacerle un llamado al Estado mexicano para reabrir las investigaciones penales, para volver a constituir esta Fiscalía Especial que se cerró en el año 2006 y sobre todo exigir justicia para muchos familiares y víctimas de desaparición forzada. Aquí quisiera notar que en otros países de América Latina, Argentina, Chile, el propio Perú, acabamos de asistir a un caso muy importante que es el juicio contra Fujimori, que fue condenado por violaciones graves a los derechos humanos, por el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Han avanzado en América Latina. México es el único país en América Latina quizás que no ha tenido ningún proceso de verdad, justicia y reparación, de volver a reencontrarse con el pasado y darle a las víctimas respuestas de qué pasó con los desaparecidos. No hay ningún condenado por estos hechos. Juan Carlos, gracias por esta primera explicación. Hemos hablado pues del caso Rosendo Radilla. ¿Y qué pasó con Rosendo Radilla? ¿Cuál es el caso de Rosendo Radilla? ¿Qué fue lo que ocurrió específicamente? Después de la pausa, le pregunto a su hijo, ¿qué pasó con tu padre? Después, Simón.
si entramos en detalle, seguramente veremos cosas, como has dicho, similares, compartidas por cientos de personas, y de lo que estamos hablando desde el caso por sí mismo y de lo que nos puede llevar a un patrón de conducta de los años en donde se vivió esto que llamamos la guerra sucia. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en esta conversación con Juan Carlos Gutiérrez y con Rosendo Radilla Martínez, hijo del desaparecido Rosendo Radilla. Hay un documental, hay un material muy importante que hemos estado transmitiendo, que vamos a transmitir a lo largo de este programa, algunos fragmentos, que es coproducido por esta Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos. También participan otras organizaciones como Witness, particularmente, y bueno, pues dirigida por Berenice Vázquez Sansores y Gabriel Hernández Tinajero. Esto que estamos viendo nos ilustra, Rosendo, lo que pasó con tu padre. ¿Cuál es el caso Rosendo Radilla? ¿Qué ocurrió? Bueno, de hecho, pues mi padre era un campesino, un ganadero en Atoyac de Álvarez, un hombre que fue presidente municipal de su pueblo, un líder en ese tiempo de la CNC, secretario general. De hecho, se viene un movimiento, los movimientos sociales surgieron en Guerrero. Entonces, el profesor Lucio Cabañas era profesor de la escuela primaria, en la cual mi padre también fue presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Pero de hecho yo recuerdo, pues mi padre se dedicaba a su trabajo nada más que el simple hecho, yo creo, de tener amistad o de haber sido conocido de Lucio, mucha gente fue reprimida, o que con el simple hecho de que se apellidaran Cabañas podrían detenerlos, o alguna relación que tuvieran con el maestro o que hubiesen tenido antes con él. Entonces, de hecho, pues mucha gente fue detenida injustamente en esta guerra sucia. La sociedad civil creo que salió perdiendo ahí. Ahora, Rosendo, se ha reconstruido esta historia, se habla de cómo fue detenido tu padre, incluso se habla de los diálogos, ¿no? De lo que le dicen, de lo que contesta. Eso es muy importante porque a todas luces se puede apreciar una detención arbitraria, injustificada, que bueno, pues se hace más grave todavía cuando vemos que desaparece y lleva ¿cuántos años sin aparecer? Ya 35 años. 35 años de que ocurrió una escena que valdría la pena que nos describiera. Claro que sí. Él un año antes, nosotros nacimos en Atoyac de Álvarez, un año antes nos llevó a la capital, a Chilpancingo, porque a los hijos menores, porque la represión estaba muy dura. Sí, incluso se daba el toque de queda, el IPI, que hoy es DIF, fue utilizado como cuartel militar, donde nos daban chocoleche a los niños para que fuéramos desayunados a la escuela. Después se volvió cuartel militar y nada más nos dividía del cuartel la calle, estaba la casa de nosotros, una calle, y el IPI, que después sirvió como cuartel militar, y los helicópteros aterrizaban en la calle, las tanquetas patrullaban, incluso después de las 10 de la noche no podías salir a la calle, se daba el toque de queda y escuchabas militares corriendo. Entonces fue una situación muy traumática para nosotros, pero de hecho el 25 de agosto del 74, mi padre un día antes fue a visitarnos a Chilpancingo porque él nos había trasladado para allá. ¿A los 13? ¿A los 12? No, de hecho a los más pequeños. A los más pequeños. Hay hermanas que ya eran casadas, se quedaron en Atoyac, y otras ya radicaban en Chilpancingo. ¿A los pequeños se los llevó? A los más pequeños nos llevó, y a mi madre. Entonces él se quedó porque pues de hecho el patrimonio que teníamos estaba en Atoyac, que era de donde nos alimentábamos, pues de una huerta de coco que teníamos. Entonces, ¿Nos fue a visitar a Chilpancingo? Nos fue a visitar a Chilpancingo, pero en esta ocasión yo estaba de vacaciones en agosto y le dije que yo quería venir, que yo quiero ir contigo. Pero había escuchado en la noche, yo no me dormí, yo escuché que le dijo mi padre a mi madre: Victoria, la represión está muy dura, está muy duro, están deteniendo a mucha gente, pero yo tengo mis asuntos allá y tengo que ir. Y mi madre le dijo: no vayas, ya no vayas, está muy duro, yo tengo que ir. Pero otro día yo me puse a llorar para ir con él. ¿Para retenerlo o para ir con él? Para ir con él, para ir con él. Estoy de vacaciones, fueron mis argumentos, estoy de vacaciones y puedo ir contigo, puedo ir contigo. Y ya al regreso él fue a bajar el coco para llevar dinero a la casa. Y de regreso ya ese 25 de agosto del 74, pues en un retén militar, porque había muchísimos en ese tiempo, había muchos retenes. En un retén militar ya
ahí lo detuvieron y ya no lo dejaron subir al autobús, le dijeron que quedaba detenido. ¿No lo convenciste de que lo acompañaras? Sí, Sí, iban juntos. Íbamos juntos. Íbamos juntos, ya de regreso hacia Chilpancingo fue cuando lo detuvieron a él.